El siguiente método de integración a estudiar es la integración por partes. Una integral por partes es muy importante en nuestro curso de Matemática Intermedia 1, ya que nos ayuda a poder integrar dos funciones simultáneamente, que esto se complica muchas veces con un método convencional, ya que las dos funciones a trabajar son de naturalezas distintas, así que sus integrales son muy distintas. Tenemos nuestra fórmula que nos dice que la integral de u por el diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v en el diferencial de u. Entiéndase u por f de x y v g de x. El método de integración por partes es mejor conocido como una vaca menos la integral vestida de uniforme. Esto se ha popularizado con el tiempo, ya que es una manera de poder memorizarse la fórmula mucho más fácil y más práctico, ya que lo hace más dinámico. Procederemos a demostrarlo con un ejemplo sencillo, ya que la integral por partes es un método tan fuerte para integrar que solo pueden hacerse integrales sencillas, como la que tenemos acá, o una integral mucho más compleja. Procedemos al ejemplo. Tenemos que la integral de teta por el seno de teta en diferencial de teta. Esto con un método convencional no puede hacerse, ya que tenemos una función trigonométrica y una función algebraica. Procedemos a encontrar nuestro u, nuestro v, nuestro du y nuestro dv para sustituir luego en nuestra fórmula. Tenemos que teta vamos a sustituirlo por u. Nos conviene más tener u como teta que el seno de teta, ya que v debemos de integrarlo, porque nuestra fórmula nos dice que u es la función f de x, está multiplicada por el diferencial de v. Esto quiere decir que debemos integrar dv para encontrar v. Inicialmente no nos dan v, debemos de llegar a v. Entonces tenemos teta es igual a u. Nuestro diferencial de v es igual al seno de teta en d teta. Esto es muy importante. Debemos resaltar que dv debe de contener al diferencial original. Ahora, procedemos a integrar esta parte. Sabemos que la integral del seno de teta es una integral directa. Es menos el coseno de teta. Ya solo nos falta una parte de nuestra fórmula, que es el diferencial de teta. Entonces, du es igual a d teta. Simple y sencillamente. Ya tenemos todas nuestras partes para sustituir en nuestra fórmula. Procedemos a sustituir. Nuestra fórmula nos dice que u por v menos la integral de v por du es igual a nuestras funciones originales, a nuestra integral original. Procedemos. U sabemos que es teta. Tenemos teta acá. Por v. V es menos coseno de teta. Tenemos menos coseno de teta. Menos la integral por nuestra fórmula, de nuevo por v, que v es menos el coseno de teta, por el diferencial de u, que es igual a d teta. Entonces, acá prácticamente tenemos el resultado o la integral de nuestra función original, que era teta seno de teta en d teta. Procedemos a hacer un trabajo, un arreglo algebraico acá. Este signo negativo acá podemos pasarlo hasta delante de teta, ya que se están multiplicando y no estamos afectando la igualdad. Este otro signo negativo puede salir como constante de la integral. Entonces tenemos que signo negativo por el signo negativo tenemos un signo positivo. Pero nos encontramos con un problema, con un pequeño inconveniente, que por concepto, por definición, tenemos que la integral de u por dv es igual a u por v menos la integral de v por du.
Esto quiere decir que muchas veces siempre nos genera una integral nueva. Hay casos especiales, muy especiales, donde las dos funciones se vuelven cíclicas. ¿Qué quiere decir esto? Se vuelven cíclicas ya que la integral resultante acá por nuestra fórmula va a ser precisamente la misma a nuestra integral original. Y esto no es mayor problema, solamente pasamos esta integral que está restando de este lado de la igualdad a sumar de este otro lado de la igualdad. Y así resolvemos ese inconveniente. Solo nos va a quedar u por v, que esta multiplicación acá va a ser el resultado final de nuestra integral. Volviendo a nuestro ejemplo, tenemos que teta negativo por coseno de teta más la integral del coseno de teta en d teta. Pero esta integral es directa, todos la conocemos. Sabemos que la integral del coseno del ángulo es igual al seno del ángulo. Entonces sustituimos eso en nuestro procedimiento. Tenemos que la integral del seno de teta por teta en diferencial de teta debe ser igual a menos teta por el coseno de teta más el seno de teta. Y como estamos hablando de una integral indefinida, debemos agregar siempre nuestra constante de integración c. Espero haya sido de gran ayuda esta explicación. Hola, les voy a explicar el caso de integración número 1, que es del seno a la n cuando n es impar. Lo que procedemos a hacer es separar el seno en dos senos, que sería colocamos n a la menos 1 porque ya que no tenemos un número definido, entonces lo que le quitamos a este seno lo pasamos para el otro. Ahora, ¿por qué colocamos esto así? Lo que buscamos más que todo es convertir este seno de aquí en un seno al cuadrado. Entonces, la única manera de que se nos vuelva al cuadrado es dividirlo al cuadrado. Para el momento de quererlo unir otra vez, solo se nos vuelva 1, ya que un número multiplicado y dividiendo se elimina. Ahora lo que hacemos es usar la identidad de seno al cuadrado es igual a 1 menos coseno al cuadrado. Una vez ya usamos nuestra identidad, usamos un coseno y de 1 nos quedaría menos seno. Ahora sustituimos el valor.
para el otro lado, entonces aquí nos quedaría como más. También lo que podemos hacer es que como tenemos de que esto es como una constante, también podemos sacarlo para fuera del integral. Aquí lo que hacemos es que como tenemos dos cosenos, entonces lo multiplicamos los dos, nos quedaría coseno al cuadrado. Aquí tenemos un coseno al cuadrado, entonces lo que hacemos es hacer la identidad trigonométrica de coseno al cuadrado, que sería 1 menos seno al cuadrado. Bueno compañeros, a mí me tocó explicar el caso número 2 de la integral de seno a la n por la integral de coseno a la n de x, cuando dividido en dos partes, cuando n es par y m es impar. Esa va a ser nuestra primera explicación de nuestra integral. Y la segunda parte sería cuando n sería impar y m par, sería la viceversa. Vemos aquí es un caso trigonométrico, en donde lo pasamos como la integral de seno a la cuarta de x por 1 menos seno al cuadrado de x por coseno de x de x. Al verlo de esta forma podemos hacer u de u, en donde volvemos u igual a seno de x y de u es igual a coseno de x de x, lo cual ya sabemos que el coseno con el de x se nos va y se transforma en de u. Volviendo a u todos los senos, decimos que la integral de u a la cuarta por 1 menos u al cuadrado de u. Ahora multiplicamos u a la cuarta con los valores que están dentro del paréntesis. Decimos que la integral de u a la cuarta menos la integral de u a la sexta. Integrando, decimos que es 1/5 de u a la 5 menos 1/7 de u a la 7. Sustituyendo el valor u por el que ya conocemos que es seno de x, nuestra integral queda 1/5 de seno de x a la 5 menos 1/7 de seno de x a la 7 más c. Continuando con el caso anterior, en la parte 2 donde n es impar y m es par, decimos que seno a la n, en este caso 3 que es impar, por el coseno a la m, en este caso 4 que es par. Reordenando nuestra integral la podemos dejar como coseno a la cuarta de x por el seno al cubo de x de x. Despejando, como en el caso anterior, el seno en dos partes, como la integral de coseno a la cuarta de x por el seno de x por el seno al cuadrado de x de x. Como podemos ver aquí, hay un caso de trigonometría, donde la integral de coseno a la cuarta de x de 1 menos el coseno al cuadrado de x
u es igual coseno de x, du es igual a menos seno de x, donde el menos lo podemos sacar de la integral reformándola como la integral de coseno, ya lo conocemos, que sería 1 igual a cuarta por 1 menos, nuevamente, u al cuadrado. El seno se nos va con el de x porque el seno de x es igual a e1. Multiplicando lo que está fuera del paréntesis por lo que está dentro, nos da la integral de u a la cuarta menos u a la sexta. Separándolo en dos integrales diferentes, decimos que es la integral de u a la cuarta más, porque menos por menos nos da más, la integral de u a la sexta. Operando como ya hacemos las integrales, nos da menos un quinto de u a la quinta más un séptimo de u a la 7. Reformando esto, sustituyendo el valor u, nos da menos un quinto del coseno. Vamos a hacer más aquí. Menos un quinto del coseno a la quinta de x más un séptimo del coseno a la 7 de x más c. Y ese es nuestro resultado final. Nuestro siguiente caso de integración trigonométrica es el caso número 3, que nos dice que tenemos un seno a la n y un coseno a la m, donde tanto n como m son potencias pares. Antes de comenzar, vamos a recordar una identidad trigonométrica que nos dice que el seno cuadrado del ángulo es igual a 1/2 menos 1/2 del coseno de 2 veces el ángulo. Y el coseno cuadrado es igual a 1/2 más 1/2 del coseno de 2 veces el ángulo. Es mejor conocida como identidad de ángulo medio o ángulo mitad. Sabiendo esto, vamos a proceder a nuestras integrales. Tenemos la integral del seno elevado a un exponente par de x en diferencial de x. El primer paso es nuestra potencia original, dividirla dentro de 2, para que nos quede obligatoriamente un seno cuadrado. ¿Pero para qué hacemos esto? Para lograr precisamente la identidad de ángulo medio. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos el seno cuadrado del ángulo elevado a nuestra potencia original partido 2, donde este partido 2 corresponde al cuadrado que le asignamos a este seno. Teniendo esto, aplicamos nuestra identidad, donde sabemos que el seno cuadrado del ángulo es igual a 1/2 menos 1/2 del coseno de 2 veces el ángulo, elevado a nuestra potencia original partido 2. De la misma manera, procedemos al coseno elevado a la m, donde m es par también. De la misma manera como procedimos con el seno, lo hacemos con el coseno. La integral del coseno al cuadrado elevado a la m medios, donde m es nuestra potencia original. Todo esto para lograr la identidad de ángulo medio, que nos dice que el coseno cuadrado de x debe ser igual a 1/2 más 1/2 del coseno de 2x. Y por nuestra fórmula, que debe estar elevado a nuestra potencia original partido 2. Nuestra potencia original partido 2. Y esto sin tocar el respectivo diferencial. Procedemos a hacer un ejemplo para que el concepto quede más claro. Vamos a hacerlo únicamente con el seno, ya que el procedimiento es el mismo. Lo único que cambia es el signo de nuestra identidad de ángulo medio. Tenemos que la integral del seno a la cuarta de x en dx. Esta integral no puede ser integrada de manera directa, debido a que tiene una potencia muy grande. Procedemos a hacerlo mediante la fórmula que explicamos anteriormente. La integral del seno al cuadrado de dx. ¿Pero por qué al cuadrado?
Porque precisamente este 2 es exactamente la mitad de nuestra potencia original, que es 4. Ahí así, de esta manera, se cumple nuestra fórmula. Procedemos a sustituir el seno cuadrado con nuestra identidad, que nos dice que el seno cuadrado de x es igual a 1/2 menos 1/2 del coseno de 2x. Y todo esto sigue estando elevado al cuadrado, que es este cuadrado que está acá. Teniendo esto, debemos expandir este binomio, porque tenemos un binomio al cuadrado, que nos da como resultado 1/4 menos 1/2 del coseno de 2x más 1/4 del coseno cuadrado de 2x. ¿Pero por qué? Porque tenemos que el primero al cuadrado, el resultado es 1/4, menos, porque se copia el signo, 2 veces el primero por el segundo, que nos da como resultado 1/2 del coseno de 2x, más el segundo al cuadrado, que es 1/4 del coseno de 2x, con nuestro respectivo diferencial. Ahora procedemos a dividir, a aplicar la sociedad distributiva nuestra integral a cada uno de los términos contenidos en el paréntesis, ya que esto nos genera integrales más sencillas que la integral original, que es seno a la cuarta. Tenemos la integral de 1/4 de dx, que es lo que está acá, menos 1/2 de la integral del coseno de 2x en dx, más 1/4 de la integral del coseno cuadrado de 2x, del coseno cuadrado de 2x en dx. Tenemos dos ángulos acá que no pueden ser integrados de manera directa, así que vamos a valernos de una sustitución de variable, donde diremos que u, que será nuestra nueva variable, debe ser igual a 2x, que es precisamente el ángulo de nuestras funciones trigonométricas. Ahora debemos sacar el diferencial de nuestra nueva variable para poder dejar nuestras integrales en términos de la nueva variable. Tenemos que el diferencial de u debe ser igual al diferencial de esto. ¿Y cuál es el diferencial de esto? 2 es múltiplo constante y únicamente vamos a derivar x. Que la derivada de x o el diferencial de x es únicamente dx. ¿Pero qué pasó con el 2? Pues sencillo. En nuestras integrales originales tenemos dx. Así que debemos despejar para dx en nuestra nueva variable. Tenemos que dx es igual a du partido 2. Sabiendo esto, regresamos a nuestras integrales. Tenemos que la integral de 1/4 en dx es una integral directa, así que lo integramos. Tenemos x cuartos, debido a que integral elimina diferencial, así que solo nos queda x por 1/4, lo que nos produce x cuartos, menos 1/4 de la integral del coseno de nuestra nueva variable en el diferencial de la nueva variable. Pero, ¿de dónde salió este 1/4? Salió precisamente de este 2, porque tenemos que dx, que es nuestro diferencial, es igual a du partido 2, y acá solo tenemos du. ¿Pero por qué pasó esto? Porque el 1/2 que está multiplicando nuestro diferencial de u puede salir como múltiplo constante de toda la integral, y se encuentra con el 1/2 que traíamos originalmente. Entonces 1/2 por 1/2 nos produce 1/4, más la integral del coseno cuadrado de u, porque u es nuestra nueva variable, la cual sustituimos por 2x, que es también el ángulo que tiene el coseno cuadrado. Procedemos de la misma manera con el diferencial. Sabemos que tiene un 2 y sale de la integral y multiplica el 1/4, lo que nos produce 1/8. Con esta sustitución, esta integral se vuelve directa. Tenemos x cuartos, que es la integral que resolvimos, menos 1/4 de la integral del coseno de u en du. ¿Y cuál es la integral del coseno? Es el seno. Entonces, tenemos la integral del coseno, es el seno.
de u. Es muy importante. Más 1/8 de la integral. Y acá nos encontramos de nuevo con el coseno cuadrado de un ángulo. Debemos aplicar nuevamente la identidad de ángulo medio que habíamos mencionado al principio. Sabemos que el coseno cuadrado debe ser igual a 1/2 más 1/2 del coseno de 2 veces el ángulo que tenemos, donde nuestro ángulo es u en el diferencial original. Teniendo esto, procedemos de la misma manera que anteriormente. Distribuimos nuestra integral a cada término. Entonces tenemos 1/8 de la integral de 1/2 en du, más 1/8 de la integral de 1/2 del coseno de 2u en du, que es precisamente lo que tenemos acá. Esto se mantiene constante, ya está integrado, no debemos tocarlo. Más 1/16, ya que 8 por 2 nos da 16 en el denominador. Y el diferencial de u integrado nos produce únicamente u, más 1/8 por 1/2 es 1/16 del coseno de 2 veces u, donde u es nuestro nuevo ángulo del diferencial de u. Ahora nos encontramos con el mismo problema, que un ángulo doble o un ángulo mitad no podemos integrarlo de manera directa. Así que nos valemos de otra sustitución, donde diremos que W es igual a 2 veces U, que es nuestro ángulo en este momento. Entonces, el diferencial de W debe ser igual a 2 veces el diferencial de U. Pero necesitamos y debemos despejar nuestro du, lo que nos hace dw medios. Debe ser igual a du. Sabiendo esta sustitución, regresamos a nuestra integral. Todo esto se mantiene constante, ya que está integrado, que es precisamente lo que tenemos acá. Más sustituimos en nuestra integral el coseno de w en el diferencial de w, pero w tiene un 2 acá, entonces debe de salir este 1/2 de toda la integral y se va a encontrar con este 16avo. Entonces, un 16avo por 1/2 nos produce un 32avo de la integral del coseno de 2u, donde 2u es w, y la integral del coseno de w es directa, que es precisamente el seno de w. Y como ya terminamos de integrar, aparece por primera vez nuestra constante de integración más c, porque estamos hablando de integrales indefinidas. Esto es muy importante. Por último, procedemos a regresar cada una de nuestras sustituciones hechas anteriormente. Tenemos que x cuartos menos 1/4 del seno de u, pero u es 2x, lo sustituimos acá, menos 1/4 del seno de 2x, más un 16avo de u, donde sabemos que u es 2x. Entonces tenemos un 16avo de 2x, más un 32avo de w, pero w es 2u, entonces colocamos 2u acá. Pero nos encontramos que u también es una sustitución, así que debemos regresar u a los términos de nuestra variable original, donde sabemos que u es 2x. Entonces 2 que tenemos por la sustitución de w por 2 que tenemos de la sustitución de u, tenemos 4x más c. Gracias por su atención. Vamos a resolver el caso número 4 de integración, tangente a la n cuando n es par. Se dividen los dos tangentes y al separarlos va a quedar tangente a la n par y tangente a la n par. Esto nos queda una tangente a la n par y un secante a la menos 1. ¿Por qué? Por la identidad pitagórica de seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Dividiéndole un coseno cuadrado a toda la ecuación, quedará tangente cuadrado más 1 es igual a secante cuadrado. Entonces, tangente cuadrado es igual a secante cuadrado menos 1. Volviendo a este caso, nos quedará esto, y luego se multiplica la tangente
por la secante y la tangente por el menos 1. Entonces quedará la integral de tangente a la n menos 2 por secante cuadrado menos tangente a la n al cuadrado en x de x. U será tangente de x y du secante cuadrado de x. Queda la integral u en du menos la integral de la tangente cuadrado. En este punto ya se resolverá un problema con números reales. Tangente a la 4 de x en dx. Lo separamos y quedará tangente cuadrado y tangente cuadrado. Nos queda un tangente cuadrado y por la identidad pitagórica que ya les había mostrado, nos quedará secante cuadrado menos 1. Entonces, se multiplica la tangente por la secante y por el menos 1 y nos queda tangente cuadrado por secante cuadrado en x menos tangente cuadrado en x en dx. Luego, este tangente cuadrado lo convertimos por la misma identidad a secante cuadrado a la menos 1. Se multiplica el dx por cada uno de ellos y nos quedará la integral de tangente al cuadrado por secante cuadrado menos secante cuadrado en x de x más de x por el signo. U será igual a tangente de x y du será igual a secante cuadrado de x. Ya pasando a este punto a la integración y a la sustitución, nos quedará la integral de u al cuadrado en du menos du más la integral de dx. Ya integrando directamente nos quedará 1/3 de u al cubo menos u más x más c. Y ya volviendo a sus términos anteriores, nos quedará tangente al cubo partido 3 menos tangente de x, que es la integral directa de secante cuadrado, más x más c. Y esta será la respuesta final.